Buenos días y bienvenidos al taller que hacemos hoy para Dinedu, día 1 de octubre del 2025. Y hoy venimos a hablaros de preguntas que hacen los niños de alta capacidad. Para las personas que estéis interesadas, tenemos otras formaciones porque Almudena y yo estamos cada mes con Dinedu haciendo formaciones específicas sobre altas capacidades. Hemos hablado de evaluación, hemos hablado de perfiles, hemos hablado de un montón de temas que tenéis disponibles en los vídeos. Solo tenéis que mandarnos un mail a info@aeducade.es y os los hacemos llegar. Y hoy, un poco en el hilo de seguir todos los temas que hemos tratado anteriormente, vamos a hablar de preguntas que hacen los niños de alta capacidad. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las experiencias reales, lo vamos a abordar todo desde la práctica. Ya sabéis que nos encanta poner ejemplos reales. ¿Por qué estos alumnos de alta capacidad hacen este tipo de preguntas? ¿Qué atención en el aula podemos darles? Vamos a hablar un poquito de Halloween, que ya está a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar de pedagogía de la muerte con estos niños para los cuales se hacen planteamientos muy profundos y complicados. Bueno, yo soy Alba Domingo, presidenta de la Asociación Educade. Y nos vamos a ir hoy a por qué los niños de altas capacidades, cuando estamos en nuestro aula, nos hacen preguntas, hemos denominado raras. Vamos a decir, ¿vale? Vamos a corregirnos a nosotros mismos y no es que hagan preguntas raras, hacen preguntas lógicas para su perfil cognitivo. Y aquí enganchamos con otros vídeos anteriores en los cuales hemos hablado de la disincronía, ¿vale? Nos podemos encontrar que los peques de alta capacidad tienen una edad biológica, tienen una edad emocional y una edad cognitiva, ¿vale? Esa edad cognitiva puede estar 5, 6, 7 años incluso por encima de su edad biológica, con lo cual no es que estén haciendo preguntas raras, es que están haciendo preguntas acorde a la edad cognitiva que tienen. ¿Por qué nos hacen estas preguntas? ¿Vale? Lo primero, porque tienen un pensamiento divergente y una fluidez asociativa. Aquí os ponemos los autores en los que nos basamos, ¿vale? Para que luego vosotros también podáis buscar por vuestra cuenta, ¿vale? Ellos, este pensamiento divergente, va al pensamiento y conecta con diferentes áreas, hacen conexiones inusuales, muchas veces no lineales, con lo cual las preguntas que ellos se hacen están fuera del guión. Para ellos tiene todo el sentido la pregunta, pero en el aula pues nos puede sorprender. Este tipo de preguntas también, ¿por qué son de esta manera? Porque, claro, como la edad cognitiva es superior, también están interesados en saber cómo se aprende. Y hablamos de metacognición temprana. Preguntan sobre cómo y el porqué de su propio aprendizaje. Y este sí que es un consejo que doy para todos los profesionales, ¿vale? Es muy importante en los alumnos de alta capacidad que podáis explicarles por qué están aprendiendo esto. ¿Cuál es la consecuencia? A ver, tenemos una personita más que se nos une. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Para qué sirve lo que están aprendiendo? ¿Vale? Con lo cual, si nos hacen preguntas de metacognición, ya entendemos mejor por qué es, se las resolvemos, ¿vale? Se las resolvemos, incluso si, aunque no nos las pregunten, lo hacemos desde el principio, vais a ver que esto con los alumnos de altas capacidades funciona fenomenal. Tercer motivo de este tipo de preguntas, porque buscan coherencia y precisión lógica. Claro, pensar que ellos cuando tienen una idea conectan muchas cosas a la vez, que detectan a veces huecos. En ese pensamiento no lineal que están intentando estructurar cuando aprenden, se van a encontrar huecos que no saben cómo rellenar, ¿vale? Entonces, ¿por qué falla esto? ¿Por qué esto no me conecta con esto otro, en este pensamiento, ¿vale? Ellos también se van a plantear los errores. Normalmente en un pensamiento lineal hay un inicio, ¿no? Y acaba en una consecuencia. Pero al ser divergente el pensamiento, también pueden ver otra serie de cosas y pensar en ese planteamiento dónde podría fallar. ¿Vale? Continuamos. A ver. ¿Estáis viendo bien la presentación? Sí. Vale, es que no me está saliendo. A ver. Vale, ahora sí, ya está.
Vale, ¿por qué más nos hacen esas preguntas? Porque tienen una curiosidad siempre muy alta y sostenida. Encadenan a veces porqués. ¿Qué ocurre esto en la clase? Pues que tenga un niño que tiene todas estas preguntas y por qué. ¿Y esto por qué sucede? Y además incluso nos encontramos a veces con perfiles que si no contestamos esos porqués en el aula les genera ansiedad. Pero a veces es verdad que el ritmo de la clase no es similar a toda esta cadena de porqués y que el resto de alumnos también les puede aburrir tanto porqué o tanta profundidad en una determinada área. Entonces yo como profesor tengo que tomar una decisión, ¿vale? ¿Cómo puedo gestionar esto, esta curiosidad y esta cadena de porqués? Pues llegando a acuerdos con el alumno de cuándo se le van a contestar esos porqués, ¿vale? Entonces se le puede poner que no se quede nada. Eso no, sí que es importante que no se queden esos porqués en el aire, ¿vale? Pero no hay por qué resolverlos en el mismo momento, en el mismo minuto que este alumno lo necesita. Se puede pactar con él, lo llamamos, por ejemplo, un ejercicio muy interesante, el aparcamiento Q, ¿vale? Apartamento con la letra Q. ¿Por qué? Porque les dibujamos un aparcamiento, ¿vale? Con la letra Q y ahí ellos van a poniendo sus POSIT, ¿vale? Que son como los coches que están aparcando, con las preguntas que están pendientes. Y cuando acaba la clase, el alumno va con el profe, con ese aparcamiento, para que le resuelva estos porqués que ha tenido durante la clase, ¿vale? De manera que se produce un vínculo, hay una conexión también emocional cuando se produce todo esto, ¿vale? El niño realmente está teniendo esa atención a los porqués y el profesor está pudiendo llevar el nivel de la clase. Otro motivo, la abstracción precoz, ¿vale? Esto es súper bonito verlo porque se hacen todo tipo de planteamientos. Les preguntas, por ejemplo, imaginaros, planteas algo en clase como el cambio climático y entonces empiezan un millón de preguntas de ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? ¿Vale? Bueno, es que son capaces de hacerse todas esas preguntas, ¿vale? Hay que controlarlo, ¿vale? Porque hay niños que también con esto se pueden pasar de rosca y pasar a cierta ansiedad, ¿vale? Y tenemos que acompañarles en el proceso. Pero vamos a contestarles, vamos a jugar con ellos al qué pasaría si. ¿Que no lo puedo hacer en el ritmo de la clase? Pues siempre lo puedo hacer al final, ¿vale? ¿Qué ocurre también? Que tiene una red semántica más densa. Entonces, son capaces de cruzar los diferentes dominios. Si yo, por ejemplo, poniendo el ejemplo anterior, pongo el cambio climático afecta desde la biología a la economía, a la ética, ¿vale? Entonces, todas esas áreas del conocimiento ellos las van a juntar y van a este nuevo concepto, imaginaros, que han aprendido de cambio climático, lo van a llevar a las diferentes áreas temáticas. ¿Qué ocurre? Que todavía les van a surgir más preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, por eso nos encontramos que hacen muchas preguntas, porque están conectando muchas cosas, lo cual es maravilloso de ver. ¿Qué hago si tengo un alumno así? Pues siempre le puedo plantear un proyecto en el cual precisamente le digo, vamos a hacer un proyecto que combine el cambio climático en todas estas áreas. Y al final del día de la clase, o a la semana, o cuando consideréis oportuno, lo puedes poner al resto de sus compañeros. Y es una manera de que ese alumno tenga esa salida que necesita y además sea provechosa para toda la clase. La velocidad de procesamiento, que hemos hablado mucho, ¿qué ocurre? Que se adelantan al temario, tiran del hilo hacia contenidos que aún no se han visto en clase, por eso hacen todas esas preguntas, porque ya se están adelantando a lo siguiente que va a ir. ¿Vale? Pues a veces también nosotros, que ya sabemos que es así nuestro alumno, nos tenemos que adelantar a sus necesidades. La sincronía del desarrollo, que lo hemos hablado antes, por favor, no olvidar nunca esto que hemos hablado de las 3 edades y que, por ejemplo, en el caso del cambio climático, cuando conectan con la parte emocional, te puedes encontrar con un niño que ha entendido todo el cambio climático a nivel biología, economía y ética, pero a nivel emocional le supone un problemón tremendo y se te puede poner a llorar en mitad de la clase porque ha comprendido qué le va a pasar a las focas. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente también esto puede pasar y también hay que atenderles emocionalmente, acompañarles, ¿vale? Tienen un gran sentido de justicia y de las normas, con lo cual cuestionan los criterios, incluso nuestros criterios de evaluación, ¿vale? Entonces también hay que explicárselos. Nos podemos encontrar con una alta sensibilidad, ¿vale? Entonces hacen preguntas valorativas que otros a lo mejor ni perciben ni entienden. ¿Vale? Pues también con esto se puede meter al aparcamiento Q o se puede hablar en ese momento y acompañarles en cómo se sienten.
¿Qué puedo hacer como profe? Pues bueno, ya lo hemos comentado antes, os lo he sacado un poquito antes, ¿vale? Lo que sí que es importante que os quiero comentar aquí es que es un compromiso entre alumno y profesor y tiene que haber un día y una hora de respuesta, tiene que estar pactado, ¿vale? Pues te respondo en la clase que tengo contigo los jueves en los 5 minutos finales, ¿vale? Pero eso se cumple, ¿vale? Es muy importante que ese compromiso, ese contrato entre alumno y profesor se mantenga. Otra cosa que podemos hacer como profe, el contrato de investigación. Convertir las preguntas que nos hacen en un microproyecto, ¿vale? Podemos poner hipótesis a nuestro alumno con fuentes y que haga un producto simple, ¿vale? Con un mini proyecto. Eso también funciona muy bien con el método científico para proyectos de ciencias que profundicen en lo que a ellos les interesa llevando a cabo el método científico. Y otra técnica también como profe que puedo hacer es lo que llamamos el minuto socrático, ¿vale? Basado en Sócrates. Y es que como tienen muchas preguntas, les dejamos que las escriban y elija la mejor pregunta de todas, que es la que se va a contar en el minuto socrático, ¿vale? Es una pregunta de alto nivel que les hace pensar, ¿vale? Profundizar y que a lo mejor contiene varias preguntas que ya tenían anteriormente. Y en ese minuto socrático hace la pregunta y se responde en el aula y si vemos que el minuto socrático despierta el interés de la clase, se puede convertir también en una mini tarea o en una investigación que puedan hacer. Y a continuación os dejo con Almudena. Hola, buenos días. Soy Almudena Archiga, experta en educación y altas capacidades y profesora de música. Bueno, me ha encantado, Alba, toda tu parte porque me parece que has dado en muchos puntos importantes. Bueno, hemos querido adaptar un poco esta sesión al tema también eso de preguntas existenciales que nos hacen los alumnos, a veces preguntas difíciles y otras conectadas con un plano pues de intensidad emocional, de también talento lógico, ¿no? Que decía mi compañera, ¿no? Que ellos de alguna manera buscan coherencia en las explicaciones y ese talento lógico que tienen, por un lado, es maravilloso porque pueden pues tener mayor capacidad de pensamiento, pero por otro lado también, bueno, pues empiezan a hilar contenidos y demás y también les puede resultar frustrante, ¿no? Porque, bueno, no encuentran todas las explicaciones ni pueden cerrar conclusiones de todo, ¿no? Entonces, bueno, se preguntan cosas que la mayoría de niños no hace. Tienen una comprensión abstracta precoz, tienen mucho más pensamiento abstracto, lo que hace que todo el mundo de las ideas no prácticas también se desarrolle mucho más. Y esto lo hemos conectado mucho, pues eso, en la teoría de Dabrowski de altas capacidades con la sobreexcitabilidad emocional, que efectivamente en esa sobreexcitabilidad existen estas preguntas sobre la muerte, preguntas existenciales. Ahora que viene Halloween, pues seguro que algún alumno os hace alguna pregunta. Lo podemos también conectar con el humor, ¿por qué no? Porque, bueno, no todo es dramático, ¿no? También podemos hacer algún tipo de juego que quite un poco de peso a ese tipo de preguntas y demás. Y bueno, con este tema de las preguntas sobre la muerte o existenciales, también es que ellos exploran escenarios límite, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacen preguntas fuera de la norma. También tienen alta sensibilidad emocional y ética y sienten pues el dolor ajeno, tienen mucha empatía y entonces se ponen a pensar pues todas esas emociones, ¿no? Muchos de ellos tienen una necesidad de control con respecto a baja tolerancia a la incertidumbre y entonces les calma también un poco a hablar sobre la temática, por eso es importante no dejar que, vamos a decir, que el monstruo se haga grande, es decir, si nos hacen una pregunta sobre la muerte, no es algo tabú, pero tenemos que saber dirigirlo, ¿vale? Bien. Y luego, pues bueno, ¿cómo podemos ayudar en esta pedagogía, no? En este caso, tenemos 5 pasos que podemos hacer, por ejemplo, en la exploración de estas preguntas, como por ejemplo, preguntar al niño, pues, qué sabe, qué le preocupa exactamente, ¿no? No hacerlo un tabú. Como os digo, todo el tema de Halloween o preguntas existenciales puede ser algo muy productivo y muy significativo para compartir con los alumnos. También, al hablar en este caso, de la muerte,
pues estaría muy bien explorar las emociones, que le den nombre a esas emociones y les ayudamos pues a crear una inteligencia emocional y a explorar sus emociones con respecto a esto, ¿no? Luego también explicar las cosas de forma clara, es decir, que, bueno, pues explicarles que todos los seres vivos se mueren, explicarles también, bueno, pues que los seres vivos se mueren por enfermedades, accidentes y que es un proceso natural también. Y eso, pues bueno, les puede hacer entenderlo todo de una manera, pues eso, más lógica, que les haga comprenderlo mejor. También otras cosas que podemos hacer con ellos es hacer algún tipo de actividad o ritual que nos haga pues recordar o despedir, pues ya sea familiares, mascotas que hayan tenido o personas incluso que no se han muerto pero que se han tenido que ir o han viajado realmente, ¿no? Entonces todo ese proceso emocional lo podemos acompañar con ellos. Y, por supuesto, si a lo largo de nuestra atención vuelven a surgir dudas a largo plazo, pues sí que tenemos que estar pendientes de hacer un seguimiento con ellos de este asunto, ¿no? Y luego, pues queremos pasar a qué cosas creemos que no hay que hacer, ¿vale? Que sería, pues, vamos a decir, contarles mentiras, ¿no? Como si fuera infantilizarles. Pues creemos que es mejor hablar con ellos de una manera prudente, pero siempre con una verdad, ¿no? Entonces, bueno, evitar decir, pues por ejemplo, con respecto a la muerte, pues que la persona se durmió o que se fue de viaje, ¿no? Si ha sido realmente un fallecimiento. Y bueno, tampoco sobrecargar con detalles escabrosos, no es necesario. También, pues evitar cortar la conversación, es decir, no es un tema tabú. De hecho, la sensación de que algo sea tabú, que no se puede hablar y demás, ya os digo que a mí me parece que es mucho más peligroso y hacemos que los niños no expresen sus preocupaciones. Y por supuesto, no convertir todo este asunto en un sermón religioso ni antirreligioso, porque bueno, no creemos que sea conveniente dirigir las creencias religiosas de un niño, ¿no? En este ámbito. Y, pues, por ejemplo, actividades prácticas también que podemos hacer es lo que hemos llamado línea de la vida o los recuerdos, efectivamente, pues con una persona o animal que hayan perdido y se puede hacer pues un ritual, ya sea pues una carta de despedida o una caja de memoria, pues con objetos de la persona o del animal o lo que sea, ¿no? Luego también hablar con ellos sobre el ciclo natural, ¿no? De la naturaleza, de la muerte, lo podemos enlazar con todo tipo, con plantas, con animales, observar los ciclos de la naturaleza, cómo cambia, ¿no? Y también cómo se conecta, pues eso, la vida, la muerte y también con un legado, ¿no? Porque cuando unas personas o alguien se va, pues siempre deja algo, ¿no? Puede ser algo muy bonito para compartir realmente con los niños. Esto me parece que dota a la enseñanza de un contenido fuera de lo habitual, pero que nos conecta con la vida, que es básico, ¿no? Entonces, esto puede ser preguntas y actividades muy significativas. Y bueno, se puede hacer también columnas, ¿no? Para hablar sobre lo que saben, lo que dudan o lo que quieren saber, también pues para ir abriendo temas. También se pueden hacer semáforos emocionales, como he dicho antes, para nombrar las emociones y bueno, también hacer dinámicas de grupo en este sentido. Y por supuesto, biblioteca guiada, o sea, es decir, seleccionar cuentos o relatos adecuados a su edad que trabajen estas preguntas, ¿no? De qué siente, qué haría, qué le preocupa, qué le ayuda, etcétera, para tratar estos temas. Y por supuesto, no estamos solos como profesores, ¿vale? Tenemos ayuda. Si veis que, bueno, que este niño, lo que sea, tiene miedos persistentes, que le afectan emocionalmente o que tiene conductas intensas o hipervigilancia sobre este tema de la muerte, demasiada obsesión, por ejemplo, o algún juego repetitivo, ¿no? Que yo, por ejemplo, he tenido algún alumno que me pintaba pues eso, diferentes muertes y cosas así, pero que no habíamos ni siquiera tratado este tema, pero como que le apasionaba, ¿sabes? Y hacía dibujos sobre ello. También, pues, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Si hay alguna verbalización que consideremos
que deberíamos vigilar un poco, pues acompañarle y también buscar otros apoyos. Sobre todo, como profesores no estamos solos, ya sabéis que tenéis el apoyo sobre todo de la familia, también de otros profesionales si es necesario. Y bueno, sabemos que el proceso educativo es una colaboración también interdisciplinar, ¿no? Si es necesario. Y me gustaría también hablaros del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, que es una teoría sobre cómo se desarrolla la moralidad. Esto tiene mucho vínculo con la sobreexcitabilidad de Dabrowski y la sobreexcitabilidad intelectual también, la emocional y la intelectual concretamente, donde podemos explorar con los alumnos en todo este tipo de preguntas y de emociones todo el esquema moral y ético del niño, que a veces pues, puede ir ligado pues, a todas estas preguntas existenciales, espirituales y demás, que también nos puede dar pista de la etapa de desarrollo que tiene el niño, ¿no? Este tema de la moralidad y la ética, como sabéis, es algo que es muy recurrente en los niños de altas capacidades. En ocasiones, si no se desarrolla este tipo de conversaciones, también pueden tener pequeñas crisis, ¿no? Porque parece como que el mundo no se ajusta a sus expectativas éticas o morales y, bueno, pues eso les puede hacer entrar en pequeñas crisis, así como, pues eso, existenciales, morales, espirituales y demás. Y bueno, espero que os esté gustando. Esta temática me parece apasionante, realmente, pero hay que abordarla muy bien y hay que ser inteligentes a la hora de trabajar con los niños. Y bueno, os quería comentar, por último, dos actividades que tenemos próximamente que podéis profundizar. Es el congreso de la Asociación Educade en la Universidad Complutense de Madrid el 18 de octubre. Y luego también hay un simposio de la Asociación RedUne en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que estaré haciendo una ponencia sobre altas capacidades como víctimas de grupos coercitivos. Y aquí, como decía mi compañera Alba, pues yo he enlazado un montón de contenidos del sistema educativo, sanitario y social y lo he conectado yo sola con mi intelecto y mis historias con el tema de las derivas sectarias, los grupos coercitivos y demás. Así que puede estar muy interesante porque es una conferencia innovadora en un contexto nuevo, ¿no? Que nadie ha hecho. Y bueno, apasionante este Dinedu que hemos hecho, me parece. Bueno, es verdad que hemos intentado esta vez hablar de algo diferente, con lo cual os encontráis en el aula. No se suele hablar de pedagogía de la muerte, pero que es algo que como docentes tenéis que estar preparados. Los niños de alta capacidad empiezan a hacer preguntas súper complejas sobre la muerte a partir de edades tan pequeñas como 3, 4 años. ¿Y qué ocurre cuando no contestas esas preguntas? Que imaginaros que tú tienes este interés, ¿no?, por conocer y no estás obteniendo respuestas. Pues el no obtener esas respuestas se convierte en ansiedad. Entonces es muchísimo mejor hablarlo, acompañarles, que no tratar esos temas porque consideramos que son pequeños para saberlo. Eso es un prejuicio nuestro, no es lo que sus cabecitas les están pidiendo. Y bueno, quedamos ahora mismo a vuestra disposición para preguntas. No sé si tenéis alguna. Podéis o levantar la manita o escribirla por la caja, lo que prefiráis. Vale. Parece que no tenemos preguntas. Yo creo que están pensando en la pedagogía de la muerte y en cómo lo van a aplicar. Bueno, yo os quiero resaltar lo del tema del humor. Yo he hecho actividades de Halloween muy divertidas, que se ha hablado de cosas, por ejemplo, en música, pues de el susto, de los sonidos de las películas de miedo, cómo se utiliza la música o los sonidos de miedo. Se pueden hacer maravillas con esta temática, pero claro, hay que abordarlo pues de la mejor manera que se nos ocurra, ¿no? Según el grupo que tengamos. Bueno, esperamos que después de esta ponencia con nosotras, cuando tengáis a un peque de altas capacidades haciendo muchas preguntas en el aula, hayáis entendido un poquito mejor cómo funcionan sus cabecitas, por qué son esas preguntas y que os hayamos dado herramientas en el día de hoy para contestarlas. Muchas gracias. El Congreso de Educade va a ser, como decía Almudena, el 18 de octubre. Estamos ofreciendo descuentos también para las personas que nos seguís desde Dinedu. Solo tenéis que mandarnos un mail a info@aeducade.es pidiendo vuestro descuento para el Congreso. Y Almudena y yo estaremos juntas de nuevo el día 22 de octubre
que será en Madrid y estaremos en online a las 10 de la mañana y luego tendremos también una pequeña presentación de unos 15 minutos en presencial en la Facultad de Educación de la UNED, para que nos podáis también ahí ver, nos podéis ver la carita también si queréis. Muchísimas gracias, gracias Laura, gracias Alejandra y nos vemos próximamente. Hasta luego, gracias. Hasta luego.